Bueno, un saludo a todos. Estamos con el teorema de Thevenin, ¿ya? El objetivo justamente va a ser hallar el circuito equivalente, en este caso el circuito equivalente Thevenin, y analizar un elemento del circuito. Como paso uno vamos a retirar el elemento que deseamos analizar. En este caso vamos a escoger R5. También podemos escoger R4, R3, R1, R2 y este es R6. ¿Ya? Cualquiera de esos podemos retirar y podemos analizar. Como siguiente paso, una vez que retiremos el componente que vamos a analizar, vamos a nombrar los terminales donde hemos retirado el componente. En este caso vamos a utilizar el inciso A y el inciso B para poderlo nombrar, ¿no? El siguiente paso, una vez que lo retiremos, el componente a analizar, vamos a calcular la resistencia Thevenin entre los terminales haciendo cero la fuente de alimentación. En este caso vamos a retirar la fuente de alimentación y en vez de esto vamos a poner un cortocircuito, ¿no? O sea, vamos a poner un alambre entre estos terminales y vamos a encontrar la resistencia Thevenin, ¿no? Una vez que hacemos el análisis, justamente aquí, por ejemplo, tenemos un circuito en serie. Siempre y cuando lo pongamos este alambre, vamos a tener un circuito en serie, donde esto la suma nos va a dar un total de 1.062 kilómetros, ¿ya? Y después, obviamente, este circuito yo lo puedo nombrar como RA, por eso es que acá se le ha nombrado como RA. Entonces, todo este circuito va a estar en paralelo con R3 y R4, ¿no? O sea, RA con R3 y R4. Entonces, podemos utilizar justamente la resistencia equivalente, ¿no? Mencionando a encontrar la resistencia Thevenin. Reemplazando los valores, vamos a encontrar que la resistencia Thevenin equivale a 852,82 ohmios, ¿no? Entonces, si verificamos en Tinkercad el procedimiento que hemos realizado, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, como primer paso, vamos a retirar el elemento que deseamos analizar. Vamos a retirar justamente esta resistencia, lo vamos a poner en un lugar libre, ahí, ¿ya? Y como siguiente paso dice, ¿no? Vamos a nombrar los terminales, en este caso no podemos nombrar, pero ya ubicamos que son estos los terminales, ¿no? A y B. Y después vamos a encontrar la resistencia Thevenin, pero para esto la fuente de alimentación tiene que estar en cero, ¿no? Entonces vamos a retirar la fuente de alimentación, igual vamos a retirarlo y vamos a cortocircuitar, ¿no es cierto? Vamos a cortocircuitar estos puntos y vamos a trabajar en este caso con lo que es un elómetro, ¿no? Vamos a poner una resistencia, vamos a poner un terminal acá y otro terminal acá. Y vamos a verificar si la resistencia corresponde. Muy bien, miren aquí justamente hemos encontrado la resistencia Thevenin, ¿no? Que es 859 ohmios. Si verificamos, obviamente es 852, ¿no? Prácticamente lo ha redondeado el tester y nos da 859. Entonces, hasta ahí podemos ver que todo estamos realizando de acuerdo al procedimiento para poder encontrar la resistencia Thevenin, ¿no? El siguiente paso. Vamos a encontrar el voltaje Thevenin en los terminales asignados, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un análisis de cómo encontrar el voltaje Thevenin. Sabemos muy bien que aquí tenemos dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Entonces, obviamente, si estos están en paralelo, encontrando el voltaje, en este caso, de estas dos resistencias, podemos determinar el voltaje Thevenin, ya que el voltaje, por ser un circuito en paralelo, vamos a, eh, bueno, vamos a encontrar el voltaje Thevenin, ya que se repiten, ¿no? El voltaje para R3 y R4 porque están en paralelo. Entonces, vamos a hacer el análisis, vamos a encontrar la resistencia RB entre estos dos terminales, entre estos dos componentes, perdón, encontrando la resistencia RB nos va a dar 4,489 K.
¿no? Entonces, como hecho el análisis que el voltaje en RB va a ser igual al voltaje en R3, ¿no? Y el voltaje en R4, y obviamente esto va a ser igual al voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, por divisores de tensión, hacemos el análisis donde el voltaje RB va a ser igual al voltaje, en este caso, a la fuente total, o al voltaje corriente continua, por el voltaje de la resistencia donde queremos encontrar, que es RB, más la suma de las resistencias, en este caso va a ser R1, R2, RB y R6, ¿no? Donde me da el resultado de 7,27 voltios, que esto equivale igual al voltaje Thevenin, ¿no? Es igual al voltaje Thevenin, ¿no? RB es igual al voltaje Thevenin, ¿por qué? Porque es un circuito que está en paralelo. Obviamente el voltaje se va a repetir. El siguiente paso va a ser encontrar, en este caso, la resistencia y los voltajes Thevenin, ¿no? Eh, Como ya hemos encontrado el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, entonces vamos a construir el circuito equivalente, que sería este, ¿no? Este va a ser el circuito equivalente del voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Pero previo antes vamos a hacer una prueba en Tinkercad y vamos a verificar que el voltaje haya coincidido. Entonces, vamos a normalizar todo esto. Tener, listo. Obviamente, el componente está fuera del circuito, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar justamente es el voltaje Thevenin. Para poder encontrar el voltaje Thevenin, vamos a ponerlo en voltios, el terminal positivo al punto A y el terminal negativo al punto B. Listo. Y determinamos el voltaje Thevenin, 7,28. Verificamos 7,27. Prácticamente si redondeamos va a ser 7,28, ¿no? Entonces los valores que estamos encontrando lo estamos demostrando. Teóricamente nosotros realizamos un circuito equivalente para poder encontrar el, el- el voltaje en el componente que vamos a analizar, ¿no? Y acá justamente lo que vamos a hacer es volver a poner la resistencia que hemos extraído hacia el circuito y por divisores de tensión vamos a encontrar el voltaje que va a caer en esta resistencia, ¿no? Entonces, por divisores de tensión, lo que vamos a hacer es justamente que el voltaje en RA, el voltaje en RA, perdón, el voltaje en R5, el voltaje en R5 va a ser igual a la resistencia 5, que es 1 mega, dividido entre la resistencia 5 más la resistencia Thevenin, todo esto por el voltaje Thevenin, ¿no? Si obviamente reemplazamos los datos, los valores, nos va a dar, te lo voy a mover un poco así, listo ahí, que el voltaje en R5 va a ser igual a 7,27.1, ¿no? Vamos nuevamente a lo que es el Tinkercad y lo que vamos a hacer es justamente corroborar ese dato, ¿no? O sea, sabemos que un circuito en paralelo, los voltajes se repiten, entonces vamos a corroborar si realmente está cumpliendo con los datos que estamos encontrando, ¿no? Lo voy a poner ahí y vamos a traer esta resistencia. Vamos a ponerlo en paralelo y vamos a determinar si realmente el dato que hemos encontrado es coherente. Y encontramos el voltaje que es 7,27. Vamos a corroborar este dato y vemos que es 7,27, ¿no? Entonces, esta es la forma de poder encontrar el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin, analizando un componente resistivo, ¿no? Bueno, jóvenes, eso es todo. Hasta luego.